tarea doblemente difícil porque es la primera charla después de la pausa larga del almuerzo, así que tenemos que expresarnos un poquitito. Y digo doblemente difícil por el nivel y el contenido de las charlas que ya estuvimos revisándolas a la mañana. En primer lugar, antes de arrancar, quisiera felicitar a los organizadores del evento. Está espectacular. Entiendo que este es el cuarto encuentro de la comunidad de testing en Paraguay, pero es la primera vez que se hace así a este nivel y tener aquí en presencia a tanta gente conocida, a tanta gente que trabaja en esto, es bastante motivador. Así que gracias por la invitación. Mi nombre es Derly Zárate. En la tarde de hoy voy a estar compartiendo con ustedes algunas experiencias de testing en aplicaciones que están más orientadas al mundo financiero, aplicaciones financieras. A nivel de contenido, la presentación la organicé en 3 ejes. El primero de ellos nos va a introducir en un pequeño repaso de todo lo que es el testing de aplicaciones o las características que tiene el testing en el mundo de las aplicaciones financieras. Hablar un poquitito sobre las principales dificultades con las que podemos encontrarnos a la hora de hacer testing en este tipo de aplicaciones desde el punto de vista de la experiencia de proyectos en los cuales trabajamos. Y por último, hablar un poco de algunas buenas prácticas que en base a la experiencia que pude recabar en los últimos años con los equipos a los cuales me tocó colaborar al finalizar proyectos, que de alguna u otra manera contribuyeron a que lleguemos a buen puerto y no tengamos muchos incidentes de calidad. Y digo muchos incidentes de calidad porque lo bueno de esto es que nunca se acaba. El testing es una actividad que es crítica para poder sacar algún producto de software al mercado, pero que siempre igual el software va a llegar a tener algún inconveniente. Entonces no solamente tenemos que tener en cuenta el proceso previo de construcción, sino también el cómo vamos a reaccionar cuando tengamos algún inconveniente. Y eso es muy fácil de imaginarnos simplemente si fuésemos súper optimistas y digamos que trabajamos en un equipo y en ese equipo las personas que están ahí son excelentes, pero son humanas y tienen 1% de probabilidad de equivocarse. Si el equipo es de 5 personas, la probabilidad de que el equipo se equivoque ya sube a 5%. Entonces, necesariamente en algún momento puede que, queriendo o sin querer, se introduzca algún error y por eso el testing es muy importante como para poder detectar lo que se puede detectar y después también cómo corregimos cuando ocurre algo de esto. Si queremos mirar entonces el testing en el mundo financiero, primero tenemos que hacer una analogía rápida de cómo evolucionó el mundo financiero en las últimas décadas. Y en este sentido me gusta mucho la definición que da Brett King, que es un famoso autor que escribió varios libros relacionados a esto. Brett King define la evolución de los servicios financieros basándose en 4 dimensiones. Define lo que es la banca 1.0, desde la primera banca que surgió hasta hace unos 40 años, el modelo estaba basado siempre en sucursales. El cliente tenía que ir a la sucursal a depositar su dinero o ir a la sucursal como para retirar su dinero o hacer alguna transacción. Tenía que irse físicamente hasta la sucursal. Luego, ya en la década del 80, con la aparición de los cajeros automáticos, con las primeras terminales de ejecución de transacciones con tarjetas de crédito, la cosa va moviéndose un poco más hacia el modelo basado en autoservicio, donde se le dice al cliente que el banco lo tiene disponible las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Por más que la sucursal esté cerrada, puede visitar el lugar donde está la sucursal, porque ahí físicamente va a encontrar un cajero o va a encontrar algún dispositivo en el cual puede hacer alguna transacción. Y la cosa va migrando entonces hacia el modelo autoservicio. Una década después, en la década del 90, con la aparición de Internet, no solamente se irrumpe y emergen muchas cosas relacionadas a la tecnología, sino que también con Internet empiezan a aparecer nuevos escenarios de uso donde el modelo ya está centrado en el cliente y nace lo que hoy conocemos como la banca 3.0. En la banca 3.0 tenemos a un cliente que interactúa con el banco muchas veces al día
usando sus dispositivos que tienen y muy pocas veces de manera presencial. ¿Qué más nos dice Brett? Que ese modelo inclusive está yendo a algo mucho más disruptivo y nos introduce lo que es la banca 4.0, donde ya inclusive se habla de que hay servicios financieros sin irse al banco. Inclusive hay servicios financieros que ya se prestan sin que haya un banco en el medio. Entonces hay organizaciones, hay empresas, hay compañías que se están encargando de ofrecer servicios financieros sin tener necesidad de que conformen un banco para poder brindar eso. Entonces, la evolución de los servicios financieros nos lleva hacia un modelo totalmente centrado en el cliente. Y ese cliente que está en el centro de todo, sabe que está en el centro de todo. Y hoy, ese cliente define las reglas de juego. El cliente que usa esa aplicación financiera es el que está esperando que nosotros reaccionemos, como mínimo manteniendo cierto estándar al cual ya está acostumbrado. Entonces, si vamos a hablar del cliente en el centro y vamos a hablar de la experiencia que el cliente quiere sentir, definamos primero rápidamente qué es la UX, qué es la experiencia del cliente. Y la experiencia del cliente no es solamente usar la aplicación. La experiencia del cliente tiene que ver con la suma de todas las interacciones que tiene ese cliente con la marca, ya sea antes de hacerse cliente, en el momento en que se está haciendo cliente, o durante su vida dentro de la empresa y, por qué no, hasta cuando quiere dejar de ser cliente. La suma de todas esas cosas es lo que como un todo conforma la UX, la experiencia del cliente. En muchos de esos momentos va a utilizar algún sistema software, va a utilizar alguna de nuestras aplicaciones. Y ese cliente hoy en día, ¿qué características tiene? El cliente de los primeros bancos o el cliente de 50 años atrás era un cliente que a lo mejor demandaba algunos servicios mucho más esenciales. El cliente de hoy es un cliente que es un cliente hiperconectado. ¿Cuántas veces al día revisan su celular? ¿Cuántos tienen conexión a internet en su celular? ¿Cuántas veces al día revisan sus aplicaciones financieras? ¿Cuántas veces acceden a su banco? Piensen un poco en eso y se van a dar cuenta de que el cliente de hoy es un cliente que no tiene problemas de conectividad. La gran mayoría de los clientes de una empresa hoy tiene acceso a internet, está acostumbrado a la omnicanalidad porque utiliza servicios, consume servicios que así ya lo tienen acostumbrado. Sabe que si abrió su serie en una PC o abrió en una tablet, después puede continuar viendo en el mismo segundo donde se quedó en otro dispositivo. Asume que va a obtener calidad porque a eso está acostumbrado. La competencia del día a día, la competencia que emerge hoy, ya no diferencia las cosas en cuanto a los servicios. Todas las entidades financieras ofrecen prácticamente ya lo mismo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en el trato que se le da al cliente y en el valor diferencial que le podemos dar en la calidad del servicio. Entonces, asume y espera que se le atienda con calidad. Algunos incluso están dispuestos a pagar un poquito más por ser atendidos con calidad. Espera personalización. Es un cliente que espera que lo atiendan de manera diferencial, quiere sentirse especial, quiere sentirse diferente. Exige ser sorprendido, ¿sí? Es un cliente que ya no se queda solo con lo básico. Y también un fenómeno que se da es que es un poco más emocional y no tiene tanta timidez como para exponerle al mundo lo que siente en el momento que siente algo. Con las redes sociales, con su grupo de amigos, en su grupo de WhatsApp. Es un cliente que no tiene problemas en contarle al mundo si tiene algún problema. Eso nos genera entonces una serie de cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de encontrarnos con uno de los momentos de la verdad de ese cliente. ¿Y cuánto tenemos el momento de la verdad? Y podemos tener un momento de la verdad cuando el cliente está explorando nuestra marca. Podemos encontrarnos con un momento de la verdad cuando él está contratando algún producto, cuando está utilizando por primera vez, posiblemente sea el más importante de todos los momentos de la verdad. Mientras use nuestros servicios, en algún momento va a requerir algo de asistencia, ya sea porque tiene alguna duda y quiere algo de asesoramiento o porque tuvo algún inconveniente. Entonces, ese es un momento de la verdad, el cómo reaccionamos. Y un momento de la verdad es cuando ese cliente, que tuvo una buena experiencia, nos recomienda. Así también, un momento de la verdad muy crítico es cuando algún cliente tuvo algún problema con alguna de nuestras aplicaciones y quiere hacer ese reclamo. Porque si no lo atendemos adecuadamente, ese reclamo se puede convertir en una bola de nieve.
está más que comprobado, psicológica, científica, estadísticamente, como quieran verlo, de que la mayoría de las personas no comparten las cosas buenas que asumen que se tienen que dar en algún servicio, pero cuando tienen algún problema, sí. Postean en sus redes sociales, postean en su grupo de amigos. Una experiencia negativa de un cliente tiene un efecto multiplicador de hasta 7 veces peor que una experiencia positiva. Y un cliente que tuvo una experiencia negativa cuesta muchísimo más hacer que cambie de opinión y necesitamos generar una serie de experiencias positivas posteriores a lo largo del tiempo para volver a rescatar a ese cliente. Entonces, si estamos en este escenario donde la evolución de la tecnología y la evolución de la banca mezclado con las características que tienen los clientes hoy, se vuelve crítico el tema del testing en aplicaciones del rubro financiero. Porque las aplicaciones del rubro financiero no solamente son consideradas de misión crítica, son aplicaciones que finalmente, más allá de los productos y servicios que tengan, manipulan, afectan, almacenan, disponibilizan el dinero de las personas. Y el dinero de las personas es un tema bastante sensible, no podemos tener aplicaciones que fallen con eso. Y también la realidad es que cada vez más la cantidad de capas que están intervenidas para poder tener una solución de una aplicación financiera va creciendo. Ya no es una aplicación monolítica que estaba todo en un solo lugar y que si había algún problema me iba y destapaba allí y ahí trataba de encontrar el problema. Hoy, mínimamente esa aplicación va a tener 3 capas y va a tener a lo mejor su capa de presentación, va a tener su capa de lógica de negocio y va a tener su capa de acceso a datos. Entonces, esa cantidad de capas que se van añadiendo tienen muchos beneficios en términos de ingeniería de software y de reutilización y de escalabilidad y todos los que ya conocemos y que también lo estuvimos repasando esta mañana, pero también añade cierta complejidad. Añade la complejidad de tener que testear todo eso como un conjunto o añade la complejidad de cómo hacer esas pruebas de integración. Porque, ¿qué pasa cuando la cosa falla? En el momento en que tenemos un problema con nuestra aplicación, ahí sí el cliente se acuerda de nosotros, se acuerda de nuestra mamá, se acuerda de nuestro papá, se acuerda de llamar al call center y de sacar toda su artillería pesada y en todas las redes sociales empieza a postear la mala experiencia que está teniendo. Si ustedes tienen una mala experiencia en el uso de una aplicación, ¿la recomendarían a alguien? Probablemente no. Así también, si tienen una buena experiencia y alguien les pregunta ¿qué tal te fue con tal aplicación? ¿Qué tal te fue con tal servicio? ¿Cómo te fue con esta u otra funcionalidad en tal banco? Si el cliente le fue bien, si al cliente se le sorprendió, si se superó sus expectativas, lo más probable es que nos recomienden. Entonces, ¿qué pasa cuando falla y la cosa se puede poner muy fea? Sobre todo en las aplicaciones financieras que, como decía hace un rato, manipulan el dinero de las personas y normalmente tenemos muy poca paciencia a reaccionar cuando tenemos fallos críticos. Un ejemplo cercano, ayer hubo un problema de unos cuantos minutos, 10, 15 minutos, en una red de procesamiento de tarjetas. O sea, todos los cajeros automáticos colapsados, nadie podía usar su tarjeta de débito, nadie podía usar su tarjeta de crédito. ¿Cómo se siente el cliente que está en ese momento, que tardó 1 hora y media en el calor, en el supermercado, cargó todo el carrito y estaba tratando de pagar y no le funcionaba? En ese momento, la verdad, cuando la cosa falla, ahí nos damos cuenta de que era importante haber hecho mejores pruebas o asegurar que funcione todo integrado o por lo menos, ya que no todos los componentes del sistema lo podemos controlar, por lo menos que el mensaje que ve el cliente sea un mensaje descriptivo, un mensaje que lo oriente, un mensaje que le indique qué está sucediendo y no sea simplemente una excepción que no indique mucho. Entonces los riesgos de reputación, los riesgos de fallas de sistema o pérdidas que puedan ocurrir por consecuencias de agujeros de seguridad en las aplicaciones, en el mundo de las aplicaciones financieras, se vuelve mucho más crítico. Por eso, entre los tipos de pruebas que idealmente deberíamos cuidar mucho a la hora de hacer testing en aplicaciones financieras, podemos mencionar estas que están aquí, que se pueden agrupar en dos escenarios. Y ojo que aquí no estamos hablando todavía de si estos escenarios van a ser ejecutados de forma manual o de forma automática. Independientemente de eso, de si se hace automatizado o no,
tenemos que concentrarnos en ejecutar algunas pruebas que sean estáticas, o sea que pruebas que hago sobre el sistema, sobre la aplicación, sin necesidad de ejecutar la aplicación, y pruebas que sean dinámicas, que me van a requerir ejecutar la aplicación y ver que esté realizando sus funcionalidades según estaba especificado. Entre las pruebas estáticas típicas que en una aplicación financiera tenemos que hacer, nos encontramos con todas las pruebas que tengan que ver con cumplimientos, con las políticas internas. Las entidades financieras tienen varias políticas internas que se tienen que cumplir. A nivel país también hay elementos normativos que no podemos dejar de tener en cuenta. Y algunos de los aspectos clave a la hora de hacer o diseñar un producto software en una aplicación financiera es chequear de que todas esas políticas, procedimientos y temas normativos se estén cumpliendo. Todo lo que tenga que ver con pruebas de riesgo operacional, qué pasa si falla aquí, qué pasa si ocurre esto, cómo se mitiga esto, qué pasa si hubo una transacción no concretada, si justo en el momento que se hacía el asiento contable la cosa falló. ¿Qué hacemos en ese momento? En un escenario de una falla operativa debería estar mínimamente documentado cómo reaccionar ante un error de ese estilo. Y luego pruebas de instalación. En cuanto a las pruebas dinámicas, aquí entra el mundo mucho más divertido y más intenso, porque mínimamente deberíamos hacer pruebas unitarias del desarrollo que se está haciendo, pruebas de integración, porque no me sirve de nada asegurar que en forma individual todo funciona y cuando engancho todo eso, la cosa explota. No es mi culpa, el acceso a la base está bien, no es mi culpa, el servicio web está bien, no es mi culpa, la parte del front está bien, el problema está del lado del... No. Tenemos que asegurar que de forma integrada esto funcione. Las pruebas de regresión, la probabilidad que tengamos que repetir los casos de prueba es alta. Cuanto mejor y más automatizado podamos tener eso, sería lo ideal. Porque si no, tenemos que estar repitiendo los mismos pasos manuales todas las veces. En el mundo financiero, las pruebas de seguridad son un factor crítico. De hecho, la mayoría de las empresas financieras locales que conozco tienen por obligación, como políticas internas, no liberar nada a producción que no haya pasado por un exhaustivo set de pruebas de seguridad. Los famosos penetration test. Hay empresas que contratan hackers buenos, entre comillas, que se dedican a prestar ese tipo de servicios, que se encargan de tratar de reventar la aplicación y encontrar todos los agujeros de seguridad antes de liberar. ¿Eso nos asegura que no vamos a tener problemas? Y no, pero por lo menos minimiza la probabilidad de que tengamos sorpresas a la hora de salir en producción. Las aplicaciones financieras, más allá de lo que ofrezcan en los canales que tengan disponibles, la esencia de todo, más allá de manejar dinero, es la confianza. Si la aplicación deja de generar confianza en el cliente va a dejar de usar esa aplicación. Las pruebas de seguridad ayudan a eso, así como las pruebas de confiabilidad, donde tenemos que asegurarnos que tengamos sitios de contingencia, que la cosa funcione bien, que escale si tenga que escalar, que si cae alguno de los nodos en un sistema donde tengo balanceo de carga, se recupere el resto, y no que si se desenchufó uno de los switches, todo explota y nadie se dio cuenta y el servidor alterno no se levantó. O sea, ese tipo de pruebas también hay que tener en cuenta. Y no menos importante, todas las pruebas de experiencia de cliente y de usabilidad, compatibilidad, internacionalización. Si realizamos la construcción de aplicaciones que tienen que funcionar multidioma, ese es un tema no menor. Así como que no es un tema menor que el cliente pueda ver y tener una experiencia en los dispositivos que pueda utilizar. Y no que mi sistema funciona muy bien solamente con Android, pero cuando usas iPhone la cosa se ve fea. O ese botón no funciona luego en Explorer. O ese botón solo funciona en Explorer, no funciona en Chrome. Ese tipo de pruebas nos añade una complejidad muy interesante porque todo lo que definimos como caso de prueba tenemos que repetirlo en más de un escenario posible. Y hay herramientas que nos facilitan ese tipo de trabajo, pero tenemos que tener en cuenta que hay que hacer eso. Más allá de todas las pruebas que se tienen que hacer, lo importante en las aplicaciones financieras, y es también igual de crítico que la definición de los casos y la ejecución de los mismos, es el tema de generar evidencias. Sobre todo de los casos de las pruebas en las que falle la cosa. En el camino feliz no hace falta generar evidencias tan explícitas, pero cuando nos encontramos con un error, cuanto más detalle podamos pasarle al equipo de desarrollo, mejor. Entonces, es muy importante generar evidencia de todo lo que hacemos y
Si hacemos así un repaso muy rápido, tratando de resumir en un slide la evolución que fueron teniendo las pruebas en el rubro financiero local, podríamos mencionar lo siguiente. Una década atrás se usaban planillas manuales que registraban los casos de prueba y los resultados de los casos de prueba. ¿Efectivo? ¿Sí? A lo mejor requería un poquito más de trabajo, un poquito más de horas, pero funciona. Aparecieron después herramientas que facilitaban el registro de los casos de prueba, herramientas que nos facilitan el registro de los errores. Luego, las pruebas en el mundo financiero empezaron ya a ir más hacia la automatización y al uso de arquitecturas un poquitito más líquidas, de utilizar máquinas virtuales, contenedores, de crear o destruir ambientes de desarrollo para poder testear ciertas cosas. Y también ya va desembarcando y cada vez es más común encontrar ejercicios que tienden a realizar pruebas con el cliente externo antes de sacar las cosas a producción. ¿Por qué? Simplemente porque los tiempos que tenemos como para sacar las nuevas funcionalidades al mercado cada vez son más exigentes. La manera en la cual se desarrollaba software 10 años atrás ya no es la misma en la que se hace hoy. Y el time to market es un factor crítico de éxito también para las empresas que se dedican y viven de esto. Entonces no es mala idea pensar en ejercicios como pruebas alfa-beta, pongo en un ambiente controlado 2 versiones de mi app y veo cuál funciona mejor, cuál interfaz va mejor. Tampoco es mala idea el pensar en realizar ejercicios con clientes selectos, tipo focus group, donde se le hace usar y estresar la aplicación para que le añadan más funcionalidad. Así como también, ¿por qué no pensar en automatizar cosas con toda esta nueva tendencia de automatización basada en robots, los famosos RPA, un poquitito lo que nos contaban hoy a la mañana al arrancar el evento con lo que es inteligencia artificial y testing autónomo en sí. Muy linda la evolución, pero les cuento la realidad, es que independientemente en qué estado de avance podamos estar ahora en las aplicaciones financieras locales, siguen siendo muy orientadas o dirigidas por humanos. Sigue siendo human driven, sigue siendo necesario que esté alguien detrás definiendo lo que se tiene que testear y luego se escribe o se automatiza eso. Y todavía a veces nos quedamos un poco cortos en poder dedicarle las horas que deberíamos dedicarles del equipo que construye la aplicación como para poder generar ya los casos de prueba desde el vamos. ¿Con qué dificultades podemos encontrarnos? Típicamente, yo lo agrupé en algunas dimensiones. Una visión un poco personal de agrupar esto. Traté de hacer un factor común, luego de anotar así una serie en los últimos, no sé, 10 años, de todos los proyectos que tuve, cuáles fueron los problemas que tuvimos a la hora de hacer testing. Y creo que en el núcleo de todo están las personas. Son parte del problema y, como dice la frase, también son parte de la solución. ¿Por qué hablo de las personas? Porque de repente allí están los primeros mitos que tenemos que ir derribando. Yo no soy tester, no tengo que testear. ¿Por qué voy a testear yo si soy solo el programador? Para eso están los testers. Y así el programador escribe, no testea y espera que el tester pruebe. Después el tester dice, ¿para qué voy a probar yo si está el cliente? El usuario va a probar. ¿Para qué voy a probar este caso si el usuario lo va a probar después? Y el usuario piensa, ¿para qué lo voy a probar yo si ya lo probaron todos ellos? Y después termina saliendo una aplicación que genera un error que no debería generar en producción. Tenemos que romper paradigmas. El testing es un compromiso de todos, porque la calidad es un compromiso de todos. Si como equipo lo que sacamos como resultado tiene alguna falla, fallamos todos. No falla solo el tester o solo el programador o solo el equipo de soporte o solo el equipo de ventas. Hay que tener esa visión cliente. Entre las personas también están las cualidades que tienen que tener y un tester idealmente tiene que tener capacidad de pensar de manera crítica, de tener empatía, tener habilidades verbales, no solamente escritas, sino también orales para poder explicarle al cliente final qué cosas no están funcionando bien o qué cosas se tienen que testear. Y ser tester es ingrato, porque cuando la cosa funciona todo bien, nadie les va a felicitar por haber probado bien. Pero cuando la cosa explota, ahí todos se van a acordar de los que no probaron. Así que el que hace el trabajo de testing o el que hace el trabajo de desarrollo del sistema
tiene que saber que es una actividad que no es del todo grata y no siempre va a recibir una felicitación. Así que tiene que tener eso en su chip. Y si la persona del vamos no está consciente de eso, entonces lo más probable es que le sea mucho más difícil encontrar motivación como para poder hacer lo que tenga que hacer en innovar y en hacer testing más allá de hacer esa milla extra si no tiene esa motivación. Otro aspecto que tiene que ver con las dificultades está agrupada en todo lo que son los datos de prueba. A nivel de datos de prueba, no tenemos datos de prueba, o si los tenemos, tardamos mucho en tener acceso a eso. Muy relacionado a los datos de prueba están los ambientes de prueba. Hay un solo ambiente de prueba y hay 3 proyectos, 4, 5, 20 proyectos y todos nos peleamos por ese ambiente. Otra dificultad tiene que ver con, de repente, equipos tercerizados. No todas las empresas tienen equipos de desarrollo interno y el tener mi equipo físicamente distante o geográficamente distante le añade una barrera porque la comunicación es un tema importante. Y si no puedo tener reuniones presenciales, ese equipo tercerizado puede generarme más inconvenientes si no defino un esquema de trabajo bien explícito sobre cómo hacer el testing en lo que me va a entregar. Y por último, todo lo que tenga que ver con temas organizativos, como quién define los plazos, quién impone los plazos. A veces ya nos viene el plazo sin que nosotros podamos decidir. Entonces hay que hacer testing. No, deja de hacer eso, tenemos que sacar el producto. Y es esa lucha interna que a veces como entorno organizativo se define. La falta de presupuesto es un tema organizativo. Esa conciencia desde la alta gerencia en adelante es un tema organizativo. Y también es un tema organizativo la alta rotación del talento humano que existe hoy en los equipos de desarrollo. La gente buena que está o consigue a veces un mejor trabajo o no todas las empresas tienen ejercicios de retener ese talento y está en una pérdida constante de tener que formar y formar y formar y eso complica un poco el día a día. Entonces, yo agrupé en estas dimensiones las principales dificultades y por cada una de estas dificultades también se me ocurrió mencionar algunas buenas prácticas que puede que les dé algo de luz en esto. Los cuento desde el punto de vista de mi experiencia en estas 3 dimensiones también. Todo lo que tenga que ver con buenas prácticas de organización, buenas prácticas de ambientes y datos y buenas prácticas relacionadas a herramientas. En cuanto a buenas prácticas de organización, la cultura de calidad tiene que estar en todos los niveles. Si no, es muy difícil perseguir el sueño de darle realmente la importancia necesaria al testing. Tenemos que definir un propósito, tenemos que saber el por qué queremos hacer el testing y vivir ese propósito desde el vamos. Desde el día 1 en que le entrevistamos a alguien que se va a sumar al equipo, tiene que saber que eso está en el ADN del equipo y de que todos perseguimos eso. Si no, se queda simplemente en una aspiración que no se cumple. La organización líquida más ágil ayuda el tener equipos de trabajo que sean autónomos y que dentro del equipo de desarrollo estén personas que tengan cualidades de tester y que puedan desde el inicio ya ir definiendo casos de prueba, ayuda. Si vamos a trabajar con una empresa de desarrollo tipo Software Factory, definamos modelos explícitos de trabajo como para poder testear las cosas que vamos a recibir. Y todo muy lindo con la aspiración de quiero tener calidad, pero tenemos que medir para saber el cómo estamos. Y ahí entra todo el mundo de los KPIs, de los indicadores de desempeño y los tableros de seguimiento. Esos tableros de seguimiento que pueden servir como para poder ver cuántos errores tenemos, cuántos errores sacó esta nueva versión, cuánto tiempo estamos tardando en resolver un error desde que se reporta o no. ¿Están categorizados por criticidad o no? Nos va a dar una visión de qué tanta importancia realmente la empresa le está dando a atender y generar realmente un servicio de calidad. Y sobre todo esto, lo importante es tener el chip de que tenemos que no bajar los brazos, sino es intentar, probar, medir y ver qué mejorar en un ciclo continuo. Esos mismos KPIs pueden servir de manera positiva, porque pueden usarse para evaluaciones negativas o para evaluaciones positivas, de decir, doy bonificaciones a los que me resuelvan errores o a los que me propongan innovación en el tema de testing, y ese tipo de ejercicios positivos funciona. En cuanto al ambiente y datos, es clave que cada equipo de desarrollo tenga su propio conjunto de datos, que sea autónomo en eso, y para eso ayuda mucho el tener procedimientos de actualización automáticos con esquemas de enmascaramiento en el caso del rubro financiero, porque hay una sensibilidad de datos, no podemos estar probando con datos reales.
Entonces, este tipo de ejercicio yo creo que ayuda. Así también la arquitectura que esté por detrás que nos facilite hacer esto. Si yo puedo tener acceso a servidores exclusivos y puedo crear eso de forma autónoma, genial. Si no, tengo que estar dependiendo de que alguien más haga su parte y los plazos de los proyectos se complican. Y en cuanto a herramientas, en resumen la recomendación creo que es que automaticemos todo lo que se pueda. Pero si no podemos automatizar todo, por lo menos identifiquemos cuáles son las funcionalidades críticas de cada aplicación. Esas funcionalidades críticas sí trata de automatizarlas para que por lo menos el camino más crítico de todos los productos y servicios que yo tengo en mi app se teste de forma automática cada vez que voy a sacar algo a producción. Generemos repositorios de información con herramientas digitales y seamos conscientes que la transformación digital vino para quedarse, va a evolucionar más, nos obliga y requiere un testing continuo y requiere un testing automático, requiere acción. Pero las herramientas no generan acción. Los que generan acción son las personas. Entonces son esas personas las que van a transformar y van a generar el cambio. Y si queremos estar de un estado de acá, de usar solamente testing muy manual, a ir a un estado aquí, de utilizar automatización en serio, o ir a un aspiracional perseguido, son las personas las que van a generar ese cambio. Por eso es clave que los que lideran los equipos de desarrollo entiendan que hoy el liderazgo ya no es un liderazgo de control, de hiciste o no hiciste, está o no está, vos fallaste, vos hiciste 3 errores, vos no. El liderazgo de hoy ya no es controlar, es darles las herramientas que les va a servir al equipo, generarle el ambiente, la conciencia para que ellos se sientan empoderados, tomen las decisiones y se comprometan en asegurar la calidad de lo que están haciendo, desde el día 1 del proyecto hasta el día en que se entrega y después que se entrega. Cada miembro del equipo tiene que ser consciente de su rol para asegurar la calidad de la aplicación financiera. Y por último, les quiero decir que las empresas que entiendan realmente este mensaje y de que asimilen que la tecnología les va a ayudar a ofrecer servicios financieros que sean realmente generadores de una buena experiencia del cliente, van a tener una ventaja competitiva diferencial porque van a encantar a sus clientes y van a hacer que esos sean los primeros vendedores de su marca y de sus productos. La calidad, tengan esto muy presente y transmítanlo a sus equipos, es un compromiso de todos. Soy Derly Zárate, aquí están mis coordenadas de contacto por si tienen alguna consulta. Me quedan unos 30 segundos por si alguien quiera preguntar algo ahora. Gracias.